Buen día, me llamo Luis Alexander Kenwan y voy a explicar sobre el problema 3 de la fase 5 en el programa de fundamentos de programación. Comparto pantalla. Problema 3 es acerca de una empresa que requiere una aplicación o un programa con unos 4 requisitos, que donde el primer requisito es solicitar el usuario el número de empleados a registrar. Para cada empleado ingresar el nombre del empleado, el departamento, o sea, de qué área, si es venta, recursos humanos, ingeniería, finanzas o salario mensual. El nivel de desempeño, que ya es una escala de 1 al 5, donde 1 es el más bajo y el 5 más alto. De acuerdo al desempeño, se requiere un porcentaje por cada número de desempeño del empleado. Nos muestra que 1 sería como valor 0, porque no recibe ningún porcentaje en el bono. Y en el del 2 hasta el 5 ya hay un porcentaje clasificado para generar la aplicación y tenerlo una afirmación. El programa debe mostrar el salario anual total para cada empleado, incluido el bono o el total de la nómina anual de todos los empleados y el empleado con el salario anual más alto. Eh, de acuerdo a la actividad se genera una tabla de requerimientos para poder demostrar o evidenciar lo que uno requiere realizar en el programa y quedar con más utilidad en cómo se debe realizar el código en Python. Entonces, la descripción es abrir el programa, establece los registros de información hacia los empleados. La entrada sería solicitar al usuario el número de empleados por registrar, si es tipo entero. En los resultados de salida se guarda la cantidad de iteraciones, o sea, la cantidad de repetir una acción en varias veces para, para cada empleado. Entonces es el mismo proceso. En el requerimiento 2 sería la aplicación que debe ingresar los datos por cada empleado para asignar una información requerida por 3 puntos, que es lo que nos requiere en el problema, que es el nombre del empleado, departamento, salario mensual, nivel de desempeño, donde manejamos las escalas, que es el siguiente requisito. En el requerimiento 3, donde necesitamos validar o clasificar lo que significa el desempeño del 1 hasta el 5, con qué porcentaje lo vamos a utilizar, de acuerdo a lo que genere cada empleado. Y en requerimiento 4, donde demostrar el bono, de acuerdo si el empleado generó algún porcentaje, lo debe mostrar en la aplicación con cuánto le queda el salario anual total para cada empleado, si incluye o no incluye el bono. Aquí en este requerimiento hay que tener en cuenta de que el salario mensual eh, por cada persona, automáticamente la aplicación se debe generar por requerimiento de la solicitud del problema, es salario anual. Por lo tanto, en este requerimiento, lo que hace el salario mensual es multiplicarlo por los 12 meses para generar un salario anual. Continuamos con el requerimiento 5, donde obtenemos los resultados de la lista de la nómina, anual de todos los empleados y la información que es la suma total de la nómina anual de los bonos incluidos también. Y el requerimiento 6 es donde muestran las listas de los empleados con sus salarios totales anuales. eh, Va a validar de lo que el empleado se describe mensualmente, está ganando X valor, automáticamente el programa genera la multiplicación por los 12 meses y se multiplica también por el porcentaje correspondiente si acuerdo a la clasificación del nivel de desempeño. Y si no ganó ningún bono, entonces sería con opción 1, sería 0. Y el último requerimiento sería si desea reiniciar nuevamente con otros empleados la aplicación, un nuevo registro con otros empleados para ver cómo queda el resultado, que se genera un reinicio de ciclo nuevamente. Y
tiene la opción con uno sí y con dos no. Y con la opción dos no, entonces finalizaría el programa. Aquí voy a continuar con el proceso de el lenguaje, perdón, con el código Python, donde vamos a explicar cada uno de los ciclos. En este primer ciclo es calcular el bono del nombre de la función, o sea, el desempeño, qué porcentaje equivale con el desempeño al 20%, 4 al 15%, y así sucesivamente. Pero como el uno no genera ningún valor de porcentaje, entonces no se escribe, lo tomaríamos como un cero. Eh, en esta parte, donde nos piden los datos del empleado, también calcula el salario anual, el bono total, y guarda todo eso a una lista de empleados y permite que el proceso para más empleados con el while true. El while true define el bloque general del programa que cumple y declara la lista de empleados y reinicia cuando el usuario vuelve a iniciar. Esta, lo que hacemos los comentarios, se llama la entrada de datos, que nos permite poder clasificar a lo que nosotros empezamos a requerir o lo que debemos hacer por cada función en cada ciclo. Entonces vamos a validar en salario y desempeño. Se pide el salario mensual, se convierte a tipo float para poder hacer cálculos, que es la parte de clasificar entre mensual hacia valor anual en salario. Entonces se pide el desempeño, se convierte a IN. Si el desempeño no está entre 1 y 5, se lanza un error manual con RISE, valor error, que este es cuando uno escribe algún tipo de letra o eh, algún signo que no corresponde a lo que requerimos en los números del 1 al 5. El set o algo error, si hay un error en los datos, por ejemplo, aquí hay un error en los datos al escribir en letra en vez de números. Entonces, aquí se calcula el salario anual y también se calcula el bono usando la función que ya explicamos, ¿cierto? Y se suma todo el proceso, todo para obtener el salario total anual con el bono y guardar la información. Guardar la información sería en esta parte con esta nombre que lo podemos llamar APEM, que guarda como un diccionario. Ese diccionario se agrega a la lista de empleados usando esto, prácticamente lo que eh, se enuncia. Listo. En el siguiente bloque, donde, donde continuamos con este ciclo, es donde se ejecuta después de registrar a un empleado, hace la pregunta si deseas ingresar a otro empleado. Se utiliza uno sí y dos no. ¿Cómo funciona? Se escribe uno para colocar la opción de break, que es romper ciclo, y hace que continúe con el proceso. Cuando sea la opción 2, que sería no, también rompe el ciclo, pero después del siguiente bloque continuaría como o sea, para terminar el ingreso y mostrar ya los resultados. Y si usted escribe algo inválido, por decir una letra o algún tipo de signo, muestra un mensaje diciendo entrada válida, por favor ingrese un número del 1 al 2, que también que se rompe el ciclo en esta parte. Continuamos con el siguiente bloque, que se llama mostrar resultados por empleado. En este bloque, este ciclo muestra uno por todos los empleados registrados con su dato de información. Y en el bloque de mostrar resumen,
empleado más total, imprime una tabla resumida con todos los empleados y acumula el total de la nómina, total de la nómina. Es donde estamos descifrando toda esta parte de acuerdo a la información a lo que nos brinda por cada empleado. Y continuamos con el parte del bloque donde nos indica en el problema del salario, el empleado con salario más alto, y utilizamos para esta parte el ciclo for. El ciclo for lo que hace es recorre todos los empleados, compara el salario total con el más alto y encontrando hasta el momento, hasta lo que defina, y si es mayor lo guarda como un nuevo más alto que muestra su nombre y su salario total. Entonces, después de pasar con este, vendríamos al último ciclo, donde, donde nos pregunta, o sea, la opción de que se genere una aplicación si desea reiniciar el proceso desde cero. Que obtenemos con la opción de uno sí, para otra vez iniciar con otros empleados esa información nuevamente, o dar como con la opción 2 sería no, que se finalizaría el procedimiento dando ya un mensaje de gracias por utilizar o por usar el sistema, hasta pronto. Ya sería eh, el último punto del código, y aquí voy a continúo con el código donde ya hice una de las primeras pruebas para poder verificar el resultado. Aquí en esta parte colocamos con nombre de un usuario, un empleado que se llama Ana, la clasificamos como ventas, el salario de ella sería 100 y el nivel de desempeño sería 2. Deseamos ingresar otro empleado, se coloca uno sí, se coloca el nombre de Dani, y la clasificación en departamento ventas, eh, salario mensual 200 y el nivel de desempeño le colocamos 4. Acá nuevamente voy a preguntar si desea con otro usuario más, y se colocó uno sí, el empleado Luis, departamento de finanzas y salario mensual 300. Con el nivel de desempeño coloqué 5, y acá nuevamente voy a preguntar si desea continuar con otro empleado. Le damos por finalizar con el número 2, donde nos da los resultados, en donde Ana nos muestra con el salario ya anual, porque lo que se colocó fue el salario anual, perdón, salario mensual, y los resultados arroja como salario ya anual. Entonces, este resultado genera ya multiplicado este bono por el porcentaje que se le asignó a ella, el nivel de desempeño sería 2. Y el 2, recordemos que es el 5%, se multiplica 1200 por 60 y, perdón, 1200 por 5% y nos da el valor de 60. Lo mismo para el caso de Ani, que son ventas, dio el salario anual sin el bono, 2400, y acá con el bono actual, 360, que va a multiplicar 2400 por el porcentaje del desempeño 4, que sería el 15%, nos da 360. Sumando esas dos nos da este valor de 2760. Lo mismo para el proceso de Luis, clasificado por finanzas, nos da el bono anual con 3600 sumado por el porcentaje que sería el 5%, que sería, perdón, sería desempeño 5 por el 20%, y nos da un valor de 720. Sumamos con el valor del bono más el salario anual, nos da 4.320, y nos arroja una tabla en la clasificación de los salarios anual con el bono y el total anual, donde también nos muestra el mensaje que el empleado con el salario anual más alto fue Luis, con un valor de 4.320 pesos, y nos muestra también la aplicación que si desea volver a iniciar otro, otro proceso con otros empleados, y damos
con la opción 2 no, finalizar, perdón, aquí se presionó 2 dando de que se finaliza el proceso y se termina el programa, confirmando con el número 2. Listo, esto sería todo. Muchas gracias por su atención prestada.